Para actualizarnos con Carlos Rodríguez, no sé si empezar con el dólar primero o con el viaje de Duhovne a Estados Unidos. Que vos dijiste del viaje de Duhovne que no debía haber ido o que no debía ir y que se quedara acá, pero que sin la lapicera. Explícame un poco ese juicio y después vamos a hablar un poco de lo que fue a hacer al Fondo Monetario. Mira, el mío fue un juicio medio al paso, fue un chiste lo de la lapicera. Lo que quise decir es, primero no creo que Duhovne vaya a tranquilizar a nadie. No es un ministro con mucho poder o mucha presencia internacional, no estamos en una buena situación y estamos en el medio de una crisis cambiaria cuando se decidió el tema. O sea, mandar a un ministro que vaya al mundo a tranquilizar al mundo es medio... La impresión es que suena por la galería para, digamos, abrochar un poco mejor el acuerdo con el Fondo Monetario. La verdad que no sé, no soy asiduo de los cócteles y de los inners del gobierno. Pero ¿No te llaman a vos? Mirá que llaman tantos economistas. Jamás. La última vez que lo vi a Macri fue en una conferencia en el bar en el SEMA hace muchos años, le ofrecí ayuda y jamás nadie me llamó de su partido, para nada, ni para tomar un café. A mí me suena que en todo caso Duhovne, si viajó a Washington, suponiendo que esté en Washington, fue para discutir posibles cambios al acuerdo. A mí me parece que este acuerdo fue hecho para llegar al G20 y punto. Por parte de los Estados Unidos. Por parte del Fondo Monetario, para ayudar a la comunidad internacional que ya se jugó por Macri y ya... Y que no haya un que no haya disturbios, ni líos, mayúsculo, ni inflaciones, ni default, ni dramas, hasta que pase el G20. De hecho, no hay enormes ajustes hasta entonces. O sea, el famoso 1.3 es el año que viene, y el año que viene está en el infinito, es año electoral. ¿Okay? O sea que confías que se haga la reunión del G20 en la Argentina. El fondo confía que se haga la reunión del G20 en la Argentina y yo también no veo tampoco una enorme crisis, hay mucha plata puesta como para que... Lo único que podría pasar en este momento es una crisis cambiaria, peor de la que hubo, y hay mucha plata para que ocurra ese tipo de crisis. Sí puede subir el dólar un poco más, pero no, ni crisis cambiaria terminal, ni hiperinflación, ni corrida bancaria. De acá al G20. El año que viene lo veo más complicado. ¿Okay? O sea que Duhovne negocie mantener el ingreso irrestricto de capitales, que para vender dólares por día solo se va a remitir a vender 100 millones de dólares y no como 150 ocurrió alguna vez en la semana pasada, y mucho menos que se desprenda de muchos más dólares para contener cualquier tipo de suba, y que en alguna medida eso va a justificar la flotación libre. ¿Hasta dónde puede llegar el dólar? Porque la flotación libre, en un contexto de desconfianza y con las limitaciones a las intervenciones del Banco Central por parte del uso de reservas y el uso de futuros, puede llegar a ser incompatible la condición de flotación libre con la condición de que la inflación sea menos de 32. Si es menos de 32 pero más de 27, eso se soluciona, ¿okay? Se pide una revisión de las cláusulas. Capaz que eso es lo que está haciendo Duhovne ahora, por ejemplo. Pero si es más de 32 se cae el acuerdo, hay que ir al borde nuevo, hay que reescribirlo. Y lo más probable, estamos ahí, estamos justito ahí. En el borde de ese 32. Ahora, estar tan justos en esa situación y la posibilidad, obviamente, vos estás absolutamente seguro que el gobierno, por más que lo desee, no está en condiciones de pararlo al dólar. Tiene sentido porque la verdad que la Argentina se ha rifado infinidad de reservas, no pudo pararlo y hoy está como que no hay una crisis cambiaria del todo, pero con la acechanza de que el dólar puede seguir subiendo. Es que usar todo el crédito que tenemos, más las poquísimas reservas nuestras que tenemos, que entiendo de acuerdo a lo que dice el stand-by son 23.000 millones. Exacto. Todos los que hablan de 60.000, 65.000, bla, 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 de aquí y de allá, no son bueno, reservas. Vos deberías saberlo, fuiste... Son 23.000. Vos manejaste el Banco Central. No, yo no fue Roque. Bueno. Yo nunca estuve en el Banco Central. Pero
Pero yo sí sé, porque yo trabajé de asesor de todos los organismos internacionales habidos y por haber, y en 20 países por lo menos. Donde menos estuve es en la Argentina, yo diría, casi. Que las reservas internacionales netas no son lo que publicaba todos los gobiernos, el kirchnerismo y este gobierno, hasta el día de hoy. El balance del Banco Central no publica las reservas internacionales netas, te publican un número que es optimista al máximo, que no tiene nada que ver con las condiciones del fondo incluso. Pero todo el mundo lo sabe en los mercados de capitales, así que no engañas nada más que al público doméstico. Yo creo que gastar lo poco que tenemos en salvar algo que está básicamente moribundo. O sea, el peso está moribundo si es que no está muerto. Subsiste porque los salarios hay que pagarlos en dólares y porque en pesos, y porque la justicia reconoce los contratos en pesos. Y si llegaras a hacer un contrato laboral en dólares y después pasa algo, el damnificado, o sea, el trabajador, va a la justicia y la justicia va a fallar a favor de él, o sea, a favor del peso. O sea, es un tema legal. El peso existe porque tiene un sustento legal, no económico. Y el peso tendría que tener un sustento económico. Bueno, era la idea que decía tener Sturzenegger. No se la conozco, pero... Bueno, lo expresó. Lo expresó, ok. Ahora, en esta situación, cualquier tipo, digamos, de desmadre del tipo de cambio, de desmadre de la inflación, la Argentina finalmente, por un camino diferente, termina como Venezuela, muchísimo más pobre. Ya está más pobre en estos 6 meses. Yo no veo el caso venezolano. Venezuela es una dictadura, en primer lugar. Acá nunca hubo dictadura. El kirchnerismo era feo. Olvidémonos del régimen. No era una dictadura. No olvidemos del régimen. Si no me refiero a la evolución económica de ciertas situaciones. Que se puede llegar a una situación de desastre también por otro tipo de camino. Hemos tenido muchos desastres. Hasta le hemos declarado la guerra a Inglaterra, entre otras. O creo que no se declaró la guerra. No solo declaramos, sino que se combatió y murieron muchos argentinos. No, por supuesto que murieron, pero sin declaración formal, pero no importa. Tuvimos Estados Unidos en contra, tuvimos hiperinflaciones, tuvimos el Rodrigazo con Isabel Perón pidiendo que no la tosiguen, hemos tenido montones de desastres y salimos porque todavía hay una cierta fortaleza. En primer lugar, no somos Venezuela, que lo único que tiene es una empresa estatal que saca una renta que se llama petróleo. Acá hay una enorme fortaleza en el sector agropecuario, hay un enorme sector servicios, hay un montón todavía de capital humano. Estamos todos desorganizados, eso es otra cosa, pero podemos llegar a caer en violencia, como caímos ese 2001 en la Plaza de Mayo y cayó el presidente y todo lo demás, pero nos recuperamos de nuevo. Hicimos default y nos recuperó el cristinismo del default, aunque parezca mentira. Claro. ¿Okay? El default lo hizo el radicalismo y el cristinismo lo sacó del 93% del default. El macrismo no hizo el piquito que faltaba. Claro, sí, no estoy elogiando al cristinismo, para nada, te quiero decir. Pero te quiero decir que el país tiene cierta fortaleza para recuperarse. Bueno, hoy está como con otra economía. Hay gente que ahora por el tipo de cambio puede exportar. Posiblemente hay gente que también puede exportar o trabajar mejor porque los salarios van a perder poder adquisitivo, entre otras razones, digo. Me gustaría hacerte un par de remarks ahí. Sí. El tema del tipo de cambio en primer lugar. Nadie exporta porque esta semana el tipo de cambio suba. Podés agarrar y hacer un contrato para vender un stock que tenía o algo por el estilo y nada más. Nadie va a invertir en una industria exportadora. No vas a poner un mango porque suba el tipo de cambio. ¿Okay? El tipo de cambio tendría que estar... primero hay que pensar en el tipo real de cambio. ¿Okay? Y segundo, que sea estable. Y eso, ni por carambola, nadie lo ve en el horizonte próximo de la Argentina. O sea, nadie va a invertir en exportar. Acá seguimos exportando soja y punto. O sustituyendo alguna exportación adentro del Mercosur o algo por el estilo. Yo estuve escribiendo mucho en la época de Menem y ahora también. ¿Vos te crees que alguien se calentó en llamarme o algo sobre Maquila? ¿Okay? Claro, hoy me estaba por traer una remera, esta no es, pero hecha en Tailandia. Y México vive de la maquila. Y China salió del comunismo gracias a las ciudades exportadoras, que eran maquila. ¿Y vos qué querés? ¿Convertir a Argentina o una parte de la Argentina en una suerte de maquila? Por supuesto.
como una manera de liberar el mercado laboral y todo el costo argentino basado en impuestos sobre las empresas. Las empresas en la Argentina no son productoras. Las empresas en la Argentina son agentes recaudadoras de impuestos indirectos de la DGI, que subsisten ese costo argentino, que es la DGI, que les cobra hasta impuesto al trabajo, ¿okay? Pero impuesto al trabajo exorbitante, además de todos los otros impuestos y adelantos de IVA, adelantos de ganancia, adelantos de aranceles, impuestos al cheque, impuestos a la riqueza, a todo, ¿okay? Eso se llama costo argentino. Entonces no pueden competir. Como no pueden competir, piden protección. Y el gobierno felizmente se las da, porque si la empresa cerrara, no cobraría a la FIP ingresos. Y si la FIP no cobra ingresos, suena a la clase política. Son agentes recaudadores de la DGI, los pocos que quedan. Ahora, para tener una idea, y físicamente, ¿se podría establecer una especie de maquila en Mar del Plata? ¿Como en una provincia? En La Matanza. Es un tema de leyes. El asunto es que te tiene que apoyar el Congreso con las leyes. No es una zona de libre comercio que es distinto, que es el curro ese que tenemos en Río Grande, que importan televisores, le ponen un sellito Made in Argentina. Bueno, ahora están protestando. Esto es para exportar, es al revés. O sea, tenemos que tener enormes contratos de importación de materiales, ¿okay? Agregarle valor agregado y volverlos a exportar. Eso es el maquila. Para eso precisas enormes proveedores de insumos semi-elaborados y enormes compradores de ese producto al cual vos le agregaste algo de valor agregado. Por ejemplo, un botón a la camisa. Vos importás las camisas y le agregás los botones. Es toda una cadena de valor internacional que está totalmente bien armada en el resto del planeta. Todo el sudeste asiático y China y Centroamérica están en eso. Y nosotros, en lugar de eso, lo que tenemos son planeros, sostenidos por impuestos al empleo. Es de tarados. Sin duda, lo que no sé si la Argentina interviene en un fenómeno de esas características, lo que va a hacer, digamos, las reglas internacionales de decirte, pero acá hay un montón de cuestiones que vos no estás cumpliendo y que el resto de los competidores en el mercado sí lo hacen. Bueno, tendrías que regular, que es distinto. No es dar ventajas impositivas, no estás dando subsidios a la exportación. Vos lo que tenés que hacer es, por ejemplo, eliminar los impuestos al trabajo. Eso no te va a acusar nadie de nada. Tenés que eliminar todo el sistema de adelantos de la DGI, adelantos de IVA, adelantos de todo, que después te lo devuelven el año del jopo y con la inflación que hay totalmente devaluado. Y montones de impuestos que yo no soy un técnico impositivo, pero que me cuentan los empresarios que los vuelven locos. El impuesto al cheque a mí no me hace nada, pero a ellos los destroza. Para darte otro ejemplo, sí, sí. Es pequeñito. Esas cosas vos las podés eliminar sin que nadie te acuse de competencia desleal. Eso no es competencia desleal. Ahora, vos fuiste empresario, levantaste una universidad. Sí. Si tuvieras que participar de vuelta con un proyecto de esas características, ¿qué tendrías que tomar en cuenta? Porque eso, digamos, con la experiencia tan habitual de que una persona famosa logró determinadas cuestiones de éxito, ¿qué recomendarías o qué dirías vos que uno tiene que tomar en cuenta? Primero que tengas control, cosa que yo no tenía sobre la universidad. Las universidades en Argentina tienen un consejo superior, un board of trustees. Sí. La Ditela pertenece en parte a la familia Ditela. La San Andrés pertenece a los, creo que son los anglicanos, ¿no? Sí. La de Belgrano pertenece a Porto, Popovsky tiene la de Palermo, la UADE pertenece a la Cámara Argentina de empresarios. El SEMA no pertenece a nadie, era un grupo ad hoc armado. Yo ahora me fui y no tengo nada que ver. No, eso está claro, pero... si acá se hizo sobre la base de personajes. Importemos personajes de afuera, o sea, se hizo de una manera muy ad hoc. Yo no la recomendaría de nuevo, no creo que se pueda hacer de nuevo. ¿Y un empresario, qué tipo de recaudos en ese plano tiene que tener para...? Es difícil hacer una empresa en Argentina. Acá en la Argentina es un país que sorprendentemente la sociedad, uno de los valores más profundos y más queridos de esta sociedad son las pymes.
O sea, ser pyme es un elogio. Yo siempre, desde que estaba en el gobierno, me acuerdo que me invitaron a una reunión en la Unión Industrial y me empezaron a hablar de las pymes. Y yo pregunté, ¿y eso qué es? Y son empresas pequeñas, familiares. ¿Y para qué las quieren? No, porque son la principal fuente de empleo. Entonces me acuerdo que yo puse un tuit irónico diciendo, hay una empresa grande, gigante, que tiene 10.000 empleados, muy productiva y competitiva internacionalmente. La ahogan con impuestos, le ponen impuestos al empleo, la empresa cierra, se crean 10.000 pymes de una persona cada una, que no son competitivas y que evaden impuestos. Viven gracias a no pagar impuestos. Y a eso uno lo llama un logro. Entonces después viene un político y dice, los principales empleadores en el país son pymes, hay que promover las pymes, hay que tener más pymes. Y yo lo que le digo a ese tonto es, primero, es un bruto, como diría mi buen amigo el economista, sos un bruto, un burro. Y segundo, hay que tener menos pymes y más empresas grandes. Obvio. Ahora ninguno se anima a decirlo. Salvo yo, entonces me dice que soy poco convencional, que tengo la lengua larga y cosas por el estilo. ¿Okay? Las empresas grandes hacen al progreso, a la competitividad y a la productividad. Y a la productividad. Bueno, Carlos, te agradezco. Te doy primero, todo te doy un vino. Me lo tomo ahora mismo, en tu casa. En el viaje en taxi. Ahí está. Te doy el angelito. Vos me has traído un libro. Yo te traje un libro que lo escribí hace 20 años, lo descubrí el otro día, ni sabía que estaba mirando. Describe, del 98 al 2000, describe 3 experiencias. Mi dejada del gobierno, que tuve 2 años nada más, el último año de Menem, y el primer año de la Rúa. Y lo más interesante, además de las razones que me llevaron a dejar el gobierno, es la transición de Menem a de la Rúa. Porque ahí se inventó el concepto de la herencia recibida y ahí se arruinó la Argentina. Con el discurso inaugural de la Rúa, diciendo que recibió una porquería, que todo era culpa de la herencia. Y esto está en este libro. Bueno, te agradezco y antes de despedirte tengo que leer una cuestión de tipo publicitaria. ¿Podés resumirme en una línea por qué están peleados con todo el grupo de Milei si en alguna medida piensan todos medianamente parecidos? Yo no estoy peleado porque nunca me consideré liberal libertario. Yo siempre dije que fui un liberal conservador. De derecha. Bueno, y entonces todos se me tiran encima diciendo que eso es un oxímoron, que es imposible. Como además digo que soy peronista racional, yo no estoy peleado con Milei. Simplemente lo bloqueé de mi cuenta hace mucho tiempo por decir muchas malas palabras, insultar a mí de la manera más abierta posible. Y después de haberlo bloqueado me enteré que en realidad insulta a todo el mundo, pero bueno, parece que el muchacho tiene carácter. Dicen que va a salir de eso también. Veamos. Pero no me interesa pelearme con Milei realmente. Lo considero como demasiado enfocado en Keynes y punto. Y un economista tendría que ser un poco más amplio. O sea que no es alguien con quien me interese tener discusiones, porque Keynes es algo que no me interesa atacar. Ni atacarlo ni defenderlo. Fue parte de la historia económica, fue un hombre muy inteligente. Nosotros en Chicago lo estudiábamos por orden de Milton Friedman, que nos lo daba como lectura obligatoria, y era una persona respetada, no una persona para ser insultada. Otra cosa son los políticos que usan la palabra keynesianismo para justificar su populismo, que es distinto. Bueno, hay infinidad de deberes que me quedaron colgados con vos, pero bueno, lamento, te despido, te agradezco. Les cuento a ustedes que llegó la primera aplicación para ahorrar en viajes. Entrá en turismocity.com.